Entonces, vamos a iniciar hablando del control de la temperatura en paciente con lesión cerebral. Para iniciar algo de fisiología, entonces encontramos que la termorregulación está dada o es la definición que se da entre ese proceso de aumentar o disminuir la temperatura en el cuerpo. Entonces, esto va a generar un equilibrio entre ese aporte y la demanda. Esto se da que a la generación de calor o de temperatura a través de dos procesos fisiológicos, como es el primero, la termogénesis obligatoria, en la cual se obtiene calor a través de la energía proveniente de las vísceras y a través de los procesos metabólicos. La segunda generación de calor la obtenemos por la termogénesis facultativa, donde se obtiene a través de la actividad muscular obligatoria y de la regulación que hay en el sistema nervioso autónomo o endocrino. Entonces recordemos que en el hipotálamo es donde está el control de la temperatura. Por tal motivo, pues el sistema nervioso se va a encargar de esta regulación. ¿Qué es la fiebre? La fiebre es ese desequilibrio que hay entre la generación de calor y la pérdida de calor. Recordemos que el cerebro ocupa entre 2 a 3% del total del peso corporal, que a pesar de ser un órgano tan pequeño, consume el 20% de oxígeno y el 25% de glucosa, lo cual hace que pues tenga un consumo constante, que se produzca, un aumento en el consumo metabólico cerebral al producirse la fiebre. Debemos distinguir entre dos tipos de fiebre. El primero es la fiebre de origen infeccioso versus la fiebre de origen central. Todo paciente que se encuentra con su estancia dentro de la unidad de cuidados intensivos tiene el riesgo de padecer el 35% de aquellos pacientes que se encuentran hospitalizados tienen el riesgo de desarrollar fiebre, sobre todo pacientes que están por algún tipo de lesión cerebral. Esto aumenta en más de un 50% el riesgo de desarrollar esa fiebre, pero no va a ser posiblemente de origen infeccioso, sino va a ser de origen central, dado al daño que están sufriendo pues en todo su parénquima cerebral y a las lesiones en las cuales pues está siendo expuesto todo el tejido cerebral neuronal. Bueno, en cuanto a la fisiopatología de la fiebre de origen infeccioso, tenemos que el cuerpo puede obtener agentes pirógenos exógenos a través de hongos, virus, bacterias, microorganismos, los cuales al entrar en contacto con nuestro organismo se van a liberar pirógenos endógenos. Entre esos encontramos la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y las prostaglandinas. ¿Qué van a hacer? Van a liberarse y van a hacer que los receptores que se encuentran en el cerebro a nivel del hipotálamo se activen y pues generen una respuesta frente a eso, por lo cual se va a originar la fiebre. En la fiebre de origen central, ¿qué ocurre? Que se puede presentar la lesión estructural, agresión, trauma, lo que va a generar la lesión cerebral. ¿Esto qué hace? Que se active la cascada neuroinflamatoria con un punto de partida de diferentes lesiones cerebrales, hace que se libere prostaglandina C, tromboxano A2 y haya un reset en el termostato hacia las altas temperaturas. Durante las primeras 24 horas posteriores a la lesión cerebral, la fiebre se atribuye como una respuesta al organismo frente a este evento. Ahí va a intervenir el sistema nervioso simpático y la respuesta inflamatoria local y sistémica. En algunos casos, algún paciente que sufre una lesión cerebral puede tener daño directo de los centros termorreguladores que se encuentran dentro del hipotálamo, el más específico, el núcleo preóptico hipotalámico o diferentes áreas del bulbo, lo que va a hacer que se active también esa respuesta frente a los mecanismos agresores y genere calor, es decir, pues aumento de la temperatura. Hay una clara relación entre la fiebre y la neuroexcitación patológica, lo que hace que se potencie el daño neuronal.
¿Esto a qué nos va a llevar? Que se incremente el índice metabólico, es decir, que se aumentan esas necesidades de oxígeno y la utilización de proteínas corporales como fuente energética. Se va a cambiar el uso de la glucosa. Recordemos que cuando hablamos de la fisiología estábamos hablando pues que nuestro cerebro necesita de glucosa y de oxígeno para realizar todo su metabolismo. Entonces se cambia esa glucosa al metabolismo basado en proteínas y la descomposición de grasas. ¿Qué va a hacer la fiebre en ese momento? Causan una descomposición de esos depósitos de grasa, lo que nos va a llevar a un cambio completo de todo el metabolismo del cerebro. Es decir, estábamos en un metabolismo aerobio y vamos a pasar a un metabolismo anaerobio, lo que nos va a producir una acidosis metabólica. Es decir, un aumento del consumo de oxígeno y de todas las reservas energéticas del cuerpo y del cerebro. ¿Cuáles son los aspectos básicos a tener en cuenta en la lesión cerebral? Entonces, recordemos que la lesión se divide en tres fases. Una fase inicial que va a ser la fase aguda y es donde pues tiene lugar o la que se produce en el momento que está el trauma, la isquemia, la hipoxia o la hemorragia. Posterior a esto va a pasar a una fase subaguda, que es el momento en el que nosotros tenemos los pacientes hospitalizados en la UCI. ¿Qué sucede ahí fisiológicamente? El cerebro muestra un elevado grado de vulnerabilidad frente a las lesiones cerebrales secundarias, como el edema, el vasoespasmo, la vasoplegia, y eso puede agravarse por la fiebre, que va a llevar a una formación de radicales libres y a una apoptosis, es decir, a un aumento de muerte de todo el tejido neuronal porque hay destrucción de las células. Durante esta fase aguda es que debemos realizar pues nuestra intervención para tratar de mitigar cada uno de esos riesgos que pueden ayudar a aumentar la mortalidad en los pacientes y también nos pueden llevar a un daño cerebral neuronal pues ya irreversible. Por último, tenemos la fase de recuperación, que esta se puede dar durante pues, días posteriores al evento, hasta años. Son pacientes pues, que quedan con algún tipo de secuelas, pero pues digamos que ahí las variaciones de la temperatura no van a influir en cuanto a la recuperación del paciente. Entonces, ¿qué medidas se establece para tratar de proteger ese cerebro pues relacionado con el control de la temperatura? Entonces encontramos la hipotermia controlada como medida de neuroprotección. Esto más o menos hacia la década de los 60 se empezó a estudiar, inició con unos estudios finalizando los años 50 en mamíferos, pero hacia 1960 se decidió probar en humanos. Entonces, esta medida ha sido muy controversial, más que todo se utiliza en niños, en recién nacidos que requieren pues internación en unidad de cuidados intensivos neonatales, que han sufrido algún tipo de parada cardíaca, como efecto neuroprotector. Pero también pues ya se está empezando a implementar en adultos. ¿Qué va a ayudar la hipotermia? Entonces, a reducir la liberación de esos neurotransmisores excitatorios que se pueden liberar por el aumento de la temperatura. Esto disminuye el estrés oxidativo, hay una preservación de la barrera hematoencefálica, prende una disminución del edema cerebral, disminuye la inflamación secundaria de la isquemia, trata de normalizar ese metabolismo del cual les estaba hablando, es decir, trata de ponerlo en un estado ácido-base cerebral, disminuye el consumo de oxígeno y glucosa cerebral, por tal motivo también va a disminuir pues esa cantidad de gasto energético que se requiere, hace que se incremente la supervivencia de neuronas luego de la isquemia y pues nos va a ayudar obviamente a lo que todos queremos llegar, o sea, a disminuir ese déficit neurológico después de la lesión. ¿Qué beneficios trae la hipotermia en la lesión cerebral aguda? Entonces, como primera medida, disminuye la lesión mitocondrial, disminuye entonces ese metabolismo cerebral, equilibra todo el metabolismo con una menor acidosis cerebral, mejorando el aporte y consumo de oxígeno y reduciendo la presión intracraneal y el edema cerebral. Por lo tanto, va a modular toda la respuesta inflamatoria, es decir, modula la liberación de radicales libres y de todas pues aquellas sustancias neurotóxicas.
Hay una disminución de la disfunción de la bomba iónica de membrana, evitando el ingreso inadecuado de calcio, ya que esto hace que pues, tenga un efecto dañino celular, y hay una supresión de la actividad epileptógena. También encontramos que ayuda a disminuir la permeabilidad de la membrana y la irritabilidad neuronal, con una mejoría en el efecto del flujo sanguíneo cerebral, disminuyendo así la formación de microtrombos. ¿Qué indicaciones también tiene la hipotermia aparte de la lesión cerebral? Entonces, en traumatismo de cráneo, hemorragia subaracnoidea, accidente cerebrovascular, hematoma intraparenquimatoso, lesión de la médula espinal, politraumatismo grave y coma secundario a una insuficiencia hepática. Y por último, también para el infarto agudo miocardio, sobre todo en cirugías de revascularización miocárdica. Pero bueno, debemos responder a la pregunta, ¿demasiado calor o demasiado frío? ¿Qué es bueno en nuestros pacientes pues con algún tipo de lesión cerebral? Entonces, recordemos que la temperatura cerebral es diferente a la temperatura corporal central. Esta puede variar entre 0.5 hasta 2 grados centígrados, o sea, va a ser mayor a la de nuestro cuerpo. Es necesario individualizar en cada paciente los parámetros de localización de control de la temperatura, hacia qué objetivo queremos llevar la temperatura del paciente y bajo qué método vamos a regularla, que ahorita pues más adelante les voy a hablar de los métodos. También es importante recordar que la fiebre está asociada primero a una mayor estancia hospitalaria y segundo a una mayor mortalidad. El incremento de la temperatura cerebral de tan solo 1 grado centígrado puede dar lugar a aumento hasta un 50% del volumen de la lesión cerebral. Entonces, ¿qué creen? ¿Es mejor tener el paciente caliente o frío? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque debemos también tener en cuenta que una disminución súbita de la temperatura cerebral puede indicar una reducción del flujo sanguíneo cerebral y nos puede llevar a una herniación cerebral. Es decir, aumenta el edema cerebral, aumenta la presión intracraneana y produce la herniación, pues por todo el estímulo que estamos generando en el paciente. Recuerden que no es solo disminuir la temperatura, sino esto tiene un contexto mucho más allá fisiológico, entonces por eso se corre el riesgo de provocar una herniación cerebral. Además, la implementación debe ser gradual en el enfriamiento y sobre todo en el recalentamiento, que es el proceso durante el cual puede aumentar la tasa de mortalidad. Es decir, no vamos a tener el paciente, vamos a colocarle hielo porque lo tenemos con 38.9 de temperatura y ya vamos a esperar a que llegue a 34 grados centígrados. No, esto tiene un proceso bajo unas medidas o unas fases y cada fase tiene su cuidado correspondiente. Entonces, ¿cuáles van a ser esas fases? La primera es la de inducción, es decir, conseguir una temperatura de 34 grados centígrados lo más rápido posible. Pero ojo, lo más rápido significa en 1 hora. No va a ser en cuestión de minutos, sino por lo mínimo es 1 hora. Luego vamos a pasar a una fase de mantenimiento donde vamos a controlar rigurosamente la temperatura central, estando pendiente de esas fluctuaciones que se puedan dar. Es permisivo que fluctúe entre 0.2 y 0.5 grados centígrados, no fluctuaciones mayores a 1 grado centígrado. En esta fase de mantenimiento, pues es en la que vamos a tener a nuestro paciente mínimo por 72 horas en la indicación de la hipotermia. Luego vamos hacia la fase de recalentamiento, entonces siempre debe ser de manera lenta y controlada. También la variación que se permite para ir aumentando la temperatura debe ser entre 0.1 y 0.2 grados centígrados por hora. ¿Qué se debe hacer inicialmente? Entonces, se suspende el sistema que tengamos pues enfriando a nuestro paciente, se deja a temperatura ambiente y luego ya se puede pensar en colocar mantas, siempre ir controlando la temperatura. Por último, pues se puede llegar ya a conectar un sistema de calefacción con las sábanas, pero pues esa va a ser la última instancia. Y por último, pues es ya mantener esa normotermia controlada. Cuando el paciente ya haya pasado las 72 horas
de todo el proceso de hipotermia como medida de protección cerebral, entonces debemos tenerlo a una temperatura normal, es decir, entre 36 y 37.5 grados centígrados para evitar efectos secundarios. ¿Qué dispositivos y métodos de enfriamiento podemos encontrar actualmente? Para iniciar este proceso se debe tener en cuenta que nos toca contar con un control de la temperatura de manera interna, es decir, no vamos a utilizar el termómetro convencional axilar, sino se debe pensar en un sistema mucho más avanzado. Como pues la mayoría de los pacientes que se encuentran en una unidad neurocrítica van a tener algún tipo de ventriculostomía o algún tipo de catéter ventricular, entonces en nuestro caso utilizamos el PTIO2, ese nos va a arrojar la temperatura cerebral directamente. Si no se cuenta con estos dispositivos, entonces se puede utilizar un termómetro exofágico o se puede utilizar uno que va con conexión a la sonda vesical, pero pues evitar al máximo el termómetro convencional. Entonces podemos vaginal, vesical, exofágico, timpánico y los que se utilizan en el Swan-Ganz, en el catéter de la arteria pulmonar o en el Bolon View. ¿Con qué método vamos a realizar el enfriamiento? Acá en la fundación contamos con el sistema Blanquetrol, eso va por generaciones, por eso pues acá encontramos el Blanquetrol 2, ya en Estados Unidos tienen el Blanquetrol 3, es un sistema de agua de hiper e hipotermia que lo que se hace es mediante la consola que visualizamos ahí, se controla la temperatura objetivo a la cual queremos llevar a nuestro paciente. Esto funciona con un sistema de agua y de enfriamiento con corriente eléctrica y lo que hace es empezar a enfriar el paciente mediante unas mantas que van conectadas a este sistema. Otra manera de hacerlo es mediante sueros que se enfrían con hielo, especialmente la solución salina, y se utilizan por una vía intravenosa periférica. En combinación pues con las bolsas de hielo tradicionales, los famosos medios físicos, que son los que utilizamos en axila, en región lumbar, en región poplitea, en pliegues inguinales, que entonces son las bolsas que llenamos de hielo, obviamente pues protegiendo todas las prominencias óseas, la piel para evitar quemaduras y pues colocamos estos medios físicos. El otro método que se puede utilizar es la irrigación fría por sonda nasogástrica. Entonces, si el paciente tiene contraindicación de pues la reposición o la administración de bastantes líquidos endovenosos para pues lograr enfriarlos, entonces lo que se hace es que se irriga en la sonda nasogástrica entre 500 centímetros máximo hasta 1000 centímetros de agua. Entonces lo que se hace es instilarla a 4 grados centígrados, se amplía la sonda, se instilan de a 500 centímetros cúbicos, se camplea la sonda y posterior a 10 minutos se descamplea y pues se aspira toda esa cantidad de residuo gástrico que va con el agua. Por último, encontramos un enfriamiento selectivo craneal, que es más que todo para los niños, entonces consiste en la colocación de un gorro que también lleva unos sistemas de enfriamiento. Entonces, la hipotermia sistémica se induce de forma, pues, esta no invasiva y lo que se hace es controlar la temperatura, aparte, pues, de los otros medios físicos que ya nombré. Por último, un sistema que nosotros no utilizamos que se llama la hipotermia sistémica, que se induce de forma invasiva mediante un catéter femoral conectado a una consola que refrigera de forma constante los líquidos que se están administrando y controla también toda la temperatura del cuerpo. Esta consola permite que uno también establezca esa temperatura objetivo, la cual puede uno llevar el paciente por horas. Esto es un método mucho más confiable, ya lo están utilizando en España y pues nos ayuda a controlar de manera constante y mucho más específica y hacia una meta ya acordada, pues la temperatura en nuestro paciente. ¿Qué cuidados de enfermería debemos tener? Entonces, primero, controlar que la temperatura no esté por debajo del valor objetivo. Recuerden, el valor objetivo siempre va a ser entre 34 a 35 grados centígrados.
Cuando ya terminemos entonces todo el proceso de hipotermia, nunca calentar rápidamente al paciente. Se apaga el equipo, se apaga el blanquetrol, se retiran mantas, se espera una estabilización pues normal de la temperatura y así pensamos en una fase de recalentamiento. Se debe controlar la sedación. En un paciente ventilado, garantizar un RAS de -3. Si el paciente está presentando escalofríos, entonces se puede administrar meperidina para el manejo de esos escalofríos. Recuerden que cualquier estímulo de más puede también generar un aumento de la presión intracraneana en estos pacientes neurológicos, entonces nos toca prevenir al máximo esos estímulos que podamos hacer y nos ayuden a aumentar pues como el daño cerebral. Vigilar movimientos espontáneos, es decir, algún tipo de convulsión, y pues frente a esto informar al intensivista para hacer un ajuste en la relajación o sedación. Recordemos que pues que a uno le pongan una manta completamente fría o le pongan bolsas de hielo frío va a ser bastante incómodo, entonces por eso siempre toca garantizar una sedación adecuada para estos pacientes. Vigilar que el paciente no esté hipoventilado porque en ese momento pues se van a aumentar un poco, en la fase de enfriamiento se va a aumentar el requerimiento de oxígeno a nivel cerebral mientras ya lo llevamos a la hipotermia completa, entonces siempre toca garantizar un aporte adecuado de FiO2. Entonces, esa hipoventilación puede producir vasoconstricción cerebral, una situación que es bastante riesgosa, por lo que causa la hipoperfusión cerebral con un daño isquémico mayor. También de que debemos estar pendientes de vigilar la integridad de la piel de cada paciente, prevenir las úlceras por decúbito. Estas mantas, como la que apreciamos en la imagen que está ahí proyectada, pues al circular el agua no van a ser completamente plana, esto tiene como unos orificios, entonces siempre debemos colocar por encima de ella una sábana con el fin de evitar que la piel se nos vaya a lesionar, algún tipo de úlcera por presión, entonces siempre nos toca garantizar esa protección. Se debe vigilar pues en especial también las zonas, las prominencias óseas y prevenir al máximo pues que se puedan presentar algún tipo de lesiones. Controlar la aparición de zonas de sangrados, entonces tanto en el tubo endotraqueal, en heridas quirúrgicas que pueda tener ese paciente, por la orina, controlar la diuresis, ya que esto puede ser un reflejo de coagulopatía y de disfunción plaquetaria, que es a lo cual nos puede llevar la hipotermia. Entonces, siempre hay que tener unos controles estrictos de cuadro hemático, tiempos de coagulación, porque pues la hipotermia sí puede generar esto dado a la vasoconstricción que se está generando en ese momento. Controlar la glicemia, porque pues también nos toca garantizar un equilibrio en ese metabolismo cerebral. Entonces, si el paciente llega a estar hiperglicémico, dado los cambios hacia un metabolismo anaerobio y a una acidosis metabólica, entonces nos toca garantizar que esos niveles de glucometría estén estables. Entonces, ahí ya se puede pensar en una infusión de insulina como para controlarlo. Por último, pues quiero mostrarles esta gráfica, que es un estudio de caso de la revisión bibliográfica. En la primera gráfica podemos apreciar que pues está la temperatura corporal, la toma, que se da por horas. En la segunda gráfica podemos evidenciar la presión intracraneana, en el segundo la saturación y en el tercero la tensión arterial media. Entonces vemos una relación que cuando la temperatura empieza a disminuir, inmediatamente disminuye la presión intracraneana, aumenta la saturación de oxígeno y las tensiones arteriales también se van a regular. Entonces vemos que tiene un efecto beneficioso en toda la fisiología del paciente con algún tipo de lesión cerebral. Se va a encargar de que todos esos mecanismos reguladores empiecen nuevamente a actuar, se active toda la oxigenación cerebral y se trate de recuperar pues ese tejido neuronal que ha sido afectado.
¿Qué limitaciones nos muestra el uso de la hipotermia terapéutica? Entonces, pues aún no abundan los trabajos aleatorizados, controlados y multicéntricos que avalen su aplicación. Como les mencioné inicialmente, pues se empezó a estudiar en mamíferos, ya hace algunos años pues decidieron implementarlo en humanos, pero como tal los estudios, las revisiones bibliográficas, todos esos cortes que se pueden hacer frente al efecto positivo que tiene la hipotermia controlada, pues son muy cortos. Entonces, es decir, se quedan sin una base de sustentación adecuada para decir sí, y a todos los pacientes se lo debemos aplicar y a todos se los tenemos que aplicar. No. Entonces, de ahí es que, pues también algunos intensivistas dicen, eso no está comprobado, por tal motivo, pues no se empieza a implementar en las unidades neurológicas. También encontramos que la hipotermia de carácter terapéutico es una medida controvertida, se está evaluando si se aplica o no, pero pues la poca evidencia existente que hay parece prometedora, es decir, con lo poco que se ha estudiado, pues hay unos resultados positivos que apoyan claramente este tipo de terapia, sobre todo en los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico. Las indicaciones, como las nombré, son teóricamente numerosas, pero pues aún falta comprobarlas. Algo de bibliografía. Muchas gracias pues, por permitirme hacer esta intervención. Quedo atenta a sus preguntas. Gracias.